Leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, versículos 29 al 33. Jesús les añadió una parábola. Miren la higuera y todos los demás árboles. Cuando ven que retoñan, saben que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucede esto, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en nuestra lectura del discurso escatológico de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Estamos ya en los últimos días de la vida terrena de Jesús y el fin de su vida nos remite al final de los tiempos, cuando la historia entera recibirá su cumplimiento y también recibirá plenitud de significado con la venida del Hijo del Hombre. El lenguaje, como hemos notado, el lenguaje utilizado en este discurso lo denominamos apocalíptico, que literalmente significa revelatorio. Es algo difícil para nuestros oídos por su uso de imágenes de escenarios catastróficos, pero es un lenguaje familiar para la tradición judía de la época, que supo leer en él un lenguaje de esperanza. Miren, qué paradoja. Allí lo que había era un lenguaje de esperanza, porque más allá de la superficie de las cosas, las guerras, los terremotos, las catástrofes naturales, se nos deja ver cómo Dios es el verdadero Señor de la historia. Y es importante tener en cuenta que este discurso también es buena noticia. No es mala noticia, es buena noticia. Es literalmente evangelio. En estos días que hemos estado leyendo esta semana, estos textos, creo que lo hemos subrayado bastante. Jesús no quiere infundir miedo en la gente. Lo que Jesús quiere es expresar una verdad fundamental. Esto es, que este mundo, oigan bien, este mundo y toda la creación se encaminan hacia una finalidad. O sea, que no es solamente una terminación, sino que es al mismo tiempo una meta final, el vértice hacia el cual apunta el devenir de la historia. ¿Y cuál es este vértice? Es lo que el lenguaje bíblico, por cierto, de cuño profético, llamó el día del Señor. El día del Señor. El día del juicio, por supuesto, pero sobre todo, día de salvación. Y miren bien cómo lo dice Jesús. Miren el versículo 31 del capítulo 21 de Lucas. Sepan que el reino de Dios está cerca. O como nos lo recordó el texto de ayer, en el versículo 28 del capítulo 21 de Lucas. Pónganse de pie y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. Es el anuncio de una cercanía que no nos permite más doblegarnos bajo el peso de una amenaza, sino más bien todo lo contrario, nos hace levantar la cabeza hacia los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios nos prepara, como dice muy bien la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 13. Por lo tanto, no son palabras para asustarnos, no, todo lo contrario, para apoyar nuestra esperanza. Pues sí, vivimos en un mundo que pasa, en una vida que experimenta trastornos. Por ejemplo, en este conjunto de imágenes vemos cómo el sol y la luna se oscurecen. Sol y la luna, que son los astros, que eran los relojes astronómicos que marcaban los días del año, también los tiempos, la luna, los tiempos para un campesino de los cultivos. Y entonces, de repente, se pierden los puntos de referencia habituales.
Y podríamos encontrarnos, como lo insinúa el texto, en un panorama de desolación. Pero estamos llamados a ser hombres y mujeres de esperanza. Gente que sabe observar, gente que tiene ojos, como Jesús lo ilustra muy bien en la parábola de la higuera. Gente que tiene ojos para ver cómo se hinchan los capullos en una higuera, en este árbol que durante mucho tiempo ha quedado deshojado, y cómo va retoñando. Lo sabe ver muy bien un campesino o cualquier persona medio atenta a la naturaleza. Cómo se hinchan en los campos los tallos de las higueras. Y entonces esto nos da una lección, nos hace comprender. Un pimpollo que brota en un tallo de un árbol, tan chico, tan frágil, tan tierno, es solo una pequeña señal, pero lo suficientemente fuerte para decirnos: el verano está cerca. Estamos llegando a la nueva estación. Generalmente, ante los desastres naturales, ante las tragedias de la historia que nunca faltan, hay quienes quisieran ver la ira de Dios, su castigo por los pecados de la humanidad. ¿Han visto cómo circulan por ahí ese tipo de discursos en las redes? ¿Han fijado? El Evangelio, en cambio, nos dice que detrás de los trastornos, lo que obra Dios es la salvación. Y la palabra transforma de esta manera nuestra mirada, nuestra manera de apreciar las cosas que ocurren. Donde vemos la historia condenada al fracaso, Dios nos muestra una historia destinada al cumplimiento, que apunta hacia un verano lleno de sol y de frutos, de cosechas y seguramente más adelante de vendimias, por lo tanto de fiesta. Y esta enseñanza es una palabra digna de fe, que resiste el paso de los tiempos. Por eso Jesús dice: mis palabras no pasarán. Viene en el versículo 33 del capítulo 21 de Lucas. Sí, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues esta seguridad sigue siendo el punto fijo, sólido, referencial, que fundamenta la confianza del discípulo y que sostiene su fidelidad, que le transmite la certeza de que el Hijo del Hombre volverá y de que el futuro, a pesar de los signos contrarios que uno va viendo en las noticias, todo permanece firme y seguro en las manos de Dios. ¿Qué nos pide este texto de hoy? Esencialmente, dos cosas. La primera, mantener los ojos abiertos, es decir, observar, mirar, ver atentamente. Es una invitación para poner atención, para tener cuidado, para vivir en vigilancia, para no correr el grave riesgo de una vida adormecida, en una especie de sonambulismo espiritual, como cuando estamos y no estamos. Y la segunda, captar, no solamente ver, sino leer, apropiar, captar en profundidad. En otras palabras, tratar de entender y adquirir una sabiduría en la lectura de la historia. El Señor nos pide que percibamos lo que ocurre a nuestro alrededor, no que nos desconectemos, que sepamos percibir lo que pasa en el mundo, en la historia, e incluso antes de que nos percatemos de lo que pasa en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Un darnos cuenta por nosotros mismos, con nuestros propios ojos. Como dice el versículo 30, dense cuenta ustedes, sin que nos lo cuenten otros, como le ocurre al campesino cuando ve que los árboles retoñan y asoman sus capullitos en la higuera. Podríamos decirlo de otra manera: ser capaces de pensar por nosotros mismos, de discernir por nosotros mismos, no conforme a la lógica, entre comillas, mundana, no enredados en la masa. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, no.
con criterio cada uno, no cediendo fácilmente a las corrientes de opinión que circulan por los medios o por las redes. Hay gente que todo lo que lee lo cree. ¿Han visto cuántas falsas noticias la gente simplemente porque llegó lo que... No, por Dios. Y más bien, apoyado siempre, eso sí, en una palabra que no pasa. Una palabra que permanece firme como una roca. Eso lo dice hoy muy fuerte. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ya lo sabemos. Todo lo que se construye sobre esta roca de la palabra